Dígale a su hermano, te van a llamar. Pero dígaselo serio, te van a llamar. Te van a llamar. Tienen que creerlo, lo van a llamar. De verdad que me gozo en el Señor con este tema y ha sido un tema que verdaderamente ha trabajado mi vida y uno de los resultados de aceptar el llamado es estar aquí. Así que el te van a llamar es una responsabilidad y es algo serio lo que te van a decir. Amén. Vamos a leer en Génesis, capítulo 1, del verso 9 al 13. Con un amén empezamos. Quiero que lean conmigo y estén muy pendientes a esta palabra y den seguimiento. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Todos sabemos que Dios con su palabra hizo todo, creó todo. Y todo empezó a tomar orden al pronunciar su palabra. Amén. Y dijo Dios que era bueno. ¿Qué dijo Dios que era lo que había creado? Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Subraye esta frase: árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Vio Dios que lo que había creado era bueno. Y dijo que la hierba produciera, que la tierra produciera hierba, y que el árbol dé fruto según su género. Y pues que fue así, porque Dios dio una palabra. Dios dio una palabra y se ejecutó lo que Dios había establecido. Y me llamó mucho la atención esta palabra de aquí de Génesis, de que dice que todo árbol que dé fruto según su género, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y me llamó la atención, pues yo dije, wow, pero el Señor dijo a los árboles que den fruto, cuya semilla esté en él. Y yo, pero qué interesante, porque en el huerto habían muchos árboles frutales, porque Adán podía comer de todo, excepto la excepción que Dios le dijo. Entonces, eso nos quiere decir que en el huerto había diversidades de frutos, de árboles, porque Dios había dado una orden, que la tierra produciera hierba y que los árboles den su fruto, pero que den su fruto cuya semilla estaba en ellos. Yo dije, oh, pero Dios no dijo a la mata de limón que de limón, ni la mata de manzana que de manzana, ni la mata de pera que de pera. O sea, no determinó como con detalles. Simplemente Él dio una palabra. Y cuando Dios da una palabra, la da completa. A veces no sabemos qué hay dentro, pero detrás de una palabra está tu destino en Dios. Y yo dije, wow, pero es una realidad. Simplemente Dios dio la palabra y todos los árboles dieron su fruto
y dieron su fruto cuya semilla estaba en ellos. O sea que no habían, quizá, tal vez, pudiera ser que no, pudiera ser que sí, que no hubiera de un solo fruto, que habían diversos. O sea que ellos acataron correctamente la orden. Y el que tenía, que sabía que tenía semilla de manzana, se puso a producir manzana. Y el que sabía que tenía semilla de limón, se puso a hacer limón. No vio que las manzanas se veían bonitas, pero ese árbol se ve muy bonito, como muy rojo. Pero usted no tiene semilla de manzana, usted tiene semilla de limón. O sea, su fruto es limón. Y yo decía, wow, pero qué glorioso es Dios y las maravillas de Dios. Porque mire cómo Dios creó todo al principio y todo fue tomando su curso. Pero sin embargo, dice la palabra, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y empezó Dios a entrar en el orden. Digo, no, pero es que todo no puede estar junto, todo tiene que tener un límite, todo tiene que tener un espacio y todo tiene que tener una función y todo tiene que tener un propósito. No todo tiene que estar mezclado. Y empezó Dios a declarar la palabra y todo fue tomando su curso. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos que ver? Porque estamos hablando de frutos, estamos hablando de árboles. Pues nosotros estamos dentro de esa creación perfecta que Dios hizo. Y aún más perfecto porque Dios sopló aliento de vida en nosotros y hoy estamos aquí. Y nosotros, si podemos ver en la Biblia cómo Dios nos ve y nos compara como árboles plantados que den fruto. Yo he sentido hace tiempo que sentía este tema, después que mis ojos fueron desvelados con estos versos, de cómo nosotros estamos viviendo en Dios. ¿Qué nosotros estamos haciendo como hijos de Dios? Como nos empoderábamos de esa adoración, que ya no más temor, porque somos hijos de Dios. Y tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos amó primero, un Dios que no vio nuestras imperfecciones, simplemente nos amó. Y ver, o sea, ver como esto y ver las cosas de Dios, y me llegó ese tema, te van a llamar. ¿Por qué te van a llamar? Tú eres un árbol plantado. Cuando fuiste creado, en ti fue también puesto un propósito. En ti fue creado una semilla para que fructifique y dé fruto. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un tiempo para que se cumpla. Tiene un tiempo para que pueda ser exhibido. Porque nosotros portamos dones, llamados, propósitos de Dios, pero tienen un tiempo para que se manifiesten en nuestra vida. Y cada uno de nosotros sabemos aquí que hemos sentido un llamado de Dios. Y no un llamado de que tal vez llamen a Emily, que tú escuches Emily. No, Emily, no es Emily. Es la Emily que está dentro de ti, que fue formada desde el vientre de tu madre para que se haga manifiesto en el presente. Es esa Emily que van a llamar, es esa Brenda que van a llamar, porque a todos nos llaman, pero cuando te van a llamar del cielo. Te van a llamar a demandar lo que en ti fue puesto para que ese fruto salga y sea exhibido en el nombre de Jesús. Es a ese llamado, por eso quiero que estén atentos, porque tal vez si tú en algún momento has sentido duda o temor de que Dios te está llamando y algo de ti se compromete y tú dices, pero no me siento rara, ¿qué es lo que me está pasando? Es que te están llamando. Te están llamando a manifestar lo que tienes de Dios. Y wow, de verdad que ver esta porción de la palabra, que el Señor simplemente dijo,
Pues la tierra, pues produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. O sea, según el género, según su semilla, todos los árboles empezaron ¿a qué? A dar frutos. Porque ya Dios había hecho un llamado, ya Dios había declarado la palabra de que ustedes que tienen una semilla, saben lo que tienen que hacer, saben el fruto que tienen que dar, empiecen a dar frutos. Amén. Cuán bueno es Dios. Por eso muchas veces Dios nos prepara, nos equipa para que estemos listos según su diseño. No el diseño de nosotros, según el diseño de Dios. No según creamos nosotros que debe ser. No es a la perfección del hombre, sino al tiempo de la voluntad de Dios. Porque a veces, muchas veces buscamos excusa, como predicaba la pastora domingos atrás acerca de Moisés. De tantas excusas que ponía a Dios. Pero sin embargo, simplemente Dios estaba demandando de Moisés lo que ya Dios había puesto desde el vientre de su madre. Él no le estaba pidiendo nada que no pudiera brotar de él. Es que lo que Dios va a demandar de mí es porque ya está en mí. Dios no va a pedir nada que Él no te ha dado, ni nada que Él ha puesto. Entonces yo quiero que usted sepa que nosotros cargamos un tesoro escondido, un propósito eterno y maravilloso dentro de nosotros. Y que nuestra responsabilidad está en que buscar qué es lo que tenemos. Y estar listo y estar preparado. Pero no como usted entiende que debe estar preparado, porque muchas veces queremos buscar muchísimas cosas y preparar todo un arsenal y unas cosas. No, Señor, espérate, porque tengo que hacer una cosa, tengo que hacer tal cosa. No. Cuando Dios te va a llamar, simplemente, heme aquí, Señor. Heme aquí, ¿qué quieres? Porque Él está pidiendo algo que Él puso, algo que es de Él. Y que tú lo vas a hacer para la gloria de Él. Entonces, Él quiere ver eso manifiesto en la vida de nosotros. Amén. Estamos llamados a dar frutos y fuimos creados a dar frutos. Porque dice la palabra que por nuestros frutos nos van a conocer. Y algo que decía, wow, pero por nuestros frutos no conocerán. Tus frutos, mis frutos, yo lo pude así como más o menos visualizar como es nuestra cédula de identidad. Nuestra cédula de identidad es tu cédula, o sea, dice quién tú eres. Y donde quiera que tú vayas, en cualquier sitio que tú estés, está esa plataforma en una computadora, entran tus datos y ahí sale todo. O sea, saben quién tú eres. Entonces, por tus frutos, o sea, de lo que tú exhibas, quién tú eres como hijo de Dios, por eso te van a conocer. Porque muchas veces tú no tienes ni siquiera que decir soy cristiano. Cuando alguien te dice, tú eres cristiana, de ti brotó un fruto que dio testimonio de eso. Cada vez que alguien nos dice eso, usted exhibió un fruto de Dios. Del fruto que Dios quiere que nosotros exhibamos. Amén. Y dice Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Estamos llamados a dar frutos y a dar un buen fruto. Porque un fruto puede ser malo o puede ser bueno.
Pero nuestro llamado es a dar un buen fruto. ¿Por qué? Porque del fruto que brote de mí, otras personas se van a alimentar. Y así se extiende el reino de Dios aquí en la tierra. Por mis frutos, de dar de lo que Dios me ha dado, de enseñar de lo que Dios me ha enseñado. Y vivir conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios, conforme a como Dios quiere que yo viva. Como vimos el miércoles pasado y la limpieza espiritual, es simplemente volviendo a ¿qué? A la originalidad de Dios en la vida de nosotros. De dar ese testimonio de que ya el viejo hombre quedó atrás y que ahora somos una nueva criatura, somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que testificar? Que somos hijos de Dios. ¿Y con qué? Con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestro caminar, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos. Son un sinnúmero de cosas que uno dice, oh, pero no es fácil, pero en Dios se puede. Y cuando Dios ve un corazón contrito y humillado y decidido a cambiar, Dios no lo rechaza. Y nos reviste de fuerzas. ¿Para qué? Para nosotros caminar conforme al diseño que Él creó para nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo vemos aquí? Cómo Dios nos ve como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando nosotros entendemos el fruto de esa semilla que fue sembrada en nosotros para dar el fruto, dice que vamos a dar su fruto en su tiempo y que nuestra hoja no caerá y que todo lo que hagamos prosperará. O sea, todo lo que hagamos en Dios va a ser de provecho para nosotros, va a ser de bendición para nosotros. Pero que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que meditábamos en su ley de día y de noche. Sino que ese era nuestra guía, nuestras instrucciones de cómo vivir es en la palabra de Dios. Y algo que escuchaba en estos días que me gustó muchísimo acerca de las vestiduras. ¿Y a qué nos llama Dios? Y cómo Dios en su palabra nos ha vestido con ropas de salvación. Esa es nuestra primera vestidura que nosotros tenemos y tenemos que exhibir en nuestra vestidura de salvación. Y nos arropa con un manto de justicia. Esas son esas dos vestiduras que nosotros tenemos que procurar tener en nuestra vida bien ataviada. Es la vestidura de la salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Tu decisión debe ser tan firme cuando Dios te llame, cuando aceptes el llamado, cuando Dios llame a que sea manifiesto lo que tú tienes dentro. Debe de estar firme, que te haga indetenible ante cualquier circunstancia, que te hagas tan fuerte que tus pasos de avanzada no dependan de tu estado de ánimo, o sea, no dependan de tus emociones, que cuando tú decidas a caminar, cuando tú decidas a tomar lo que ya Dios ha puesto en ti, lo que ya Dios te llamó, esa responsabilidad de ser quien tú quieres que sea, quien Dios quiere que tú seas en Dios, debe ser firme, debe ser por encima de todo, es que yo tengo que agradar a Dios. Es que Dios me ama tanto y me ha dado tanto. ¿Qué se puede comparar con eso que Dios nos ha dado? Que yo no pueda darle lo que ya Él me dio para su gloria, para su reino. Y es dar esos frutos. Amén. Dice que no sean manejados por tus emociones. No desistas hasta ver en ti lo que ya Dios plantó.
confeccionó desde antes que nacieras. O sea que ya venía creciendo y fortaleciéndose dentro de ti. Está ahí, pero constantemente, según andamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, eso de Dios se va alimentando. Esa semilla se va regando, va echando raíces hasta que está lista para producir frutos y que esos frutos sean exhibidos y sean agradables. Amén. Nadie crecerá por ti, Joan. Nadie va a crecer por ti. Nadie va a avanzar por ti. Es tu decisión de hacerlo y de cada uno de nosotros avanzar. Nadie crecerá por ti ni responderá por ti cuando sea a ti que te llamen. El único responsable de que avances eres tú mismo. Y de que estar pendiente cuando te llamen me recordó el tema de partera de sueños. Cuando hablábamos del tema de parteras de sueño, cuando nosotros entendemos y sabemos los sueños que hay de Dios en nosotros y que están en el tiempo para dar a luz, para que salgan, entonces así nosotros vamos a identificar quiénes aquellos están en labor de parto. Entonces, cuando a ti te llamen, que tú respondas y estés en el lugar correcto y haciendo por lo cual fuiste llamado, ¿qué tú vas a decir a tu hermano? Mira, a mí me llamaron, está pendiente que te van a llamar. Porque cuando uno está esperando algo que está comunicado y ya llaman a uno, automáticamente uno llama al amigo, mira, ya me llamaron, está pendiente del teléfono que te van a llamar. Entonces, cuando te llamen, que tú experimentes eso en Dios, eso glorioso que brotó de ti, que te cambió tu vida. Mira, está pendiente que te van a llamar. Te van a llamar y va a ser bueno. ¿Y qué vamos a estar pendiente? ¿Y qué usted está haciendo? Usted está alertando a su hermano para que también reciba su bendición, para que también despierte lo que tiene de Dios. Porque no es que a mí me llamen y yo me goce con lo que yo voy a exhibir y con lo que ya Dios me dio y que yo voy a estar bien. ¿Y tu hermano? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Como lo mismo que estás recibiendo de Dios, también es mi preocupación de que te llamen. Da pendiente. Busca que te van a llamar. Y ver y gozarnos, imagínense esa cadena, se pueden imaginar un momento que se desprenda como si fuera un mover de un despertar. Y todo el mundo como que esté en lo que ha sido llamado. Eso tiene que ser glorioso, ver las obras de Dios, las maravillas de Dios de diferentes maneras, porque Dios obra de todas formas. Amén. Aleluya. Y a todo esto, quiero compartirles algo acerca de lo que es la palmera. De cómo cómo nosotros y a qué nivel nosotros tenemos que llegar cuando en nosotros se ha desvelado y descubierto lo que portamos de Dios dentro. Amén. Dice: la palmera es un árbol esbelto y de tronco áspero que puede llegar a medir hasta 30 metros de altura. Su tiempo de vida es aproximadamente 200 años y es considerada símbolo de triunfo y conquista en algunas naciones. Diferentes hallazgos acerca de la palmera han revelado que ésta crece mejor bajo presión en clima y terreno. Es decir, que mientras más sofocada está, mejor se desarrolla. La palmera, mientras más es sacudida, mejor se desarrolla. ¿Qué le suena a eso? Con su vida, con su día a día, con cosas que vive en Dios. Que muchas veces esas sacudidas, esos caminos en el desierto, te están fortaleciendo. Estás echando raíces. Aunque no lo veamos, aunque tal vez pareciera que no es, pero en Dios sí es.
Porque Dios cada día nos prepara, porque nosotros no sabemos el futuro, el único que lo sabe Dios. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no sabemos con qué nos vamos a tropezar en la vida. Y Dios de antemano, ¿qué hace? Nos fortalece. Pero haciendo que muriendo a nosotros. ¿Para qué? Para que no nos tome como altivos. Para que no digamos, no, eso soy yo, porque yo soy una mujer fuerte, o yo soy un hombre fuerte, valiente. No. Si Dios no nos da la fuerza, mi hermano, no estuviéramos aquí. Si cada día Dios no nos renovara las fuerzas, no nos recordara el gozo de nuestra salvación, nosotros aquí no estuviéramos. Pero sin embargo, porque a veces uno dice, wow, pero en verdad yo me sentía cansada, pero como que ya me siento como renovada. Eso es Dios, eso no es usted. Eso no es usted. Porque su cuerpo lo que le puede pedir que vaya y se acueste y descanse. Pero quien renueva las fuerzas y nos levanta y nos da ese gozo y ese ánimo y amor por venir a adorarle es Dios. Amén. Y dice más. El hecho de producirse en terrenos tropicales y áridos hace que la palmera extienda sus raíces a una profundidad hasta 300 metros, haciendo que ésta llegue a ser hasta 10 veces más profunda que alta. Porque se va a exponer a vientos y a tormentas. ¿Y qué hace? Se fortalece en el suelo para removerse en el aire. Así es. Estamos aquí, nos removemos, pero nuestras raíces tan profundas. Pero ese hermano le pasan y sigue ahí. Nadie lo ve. Sus raíces tan profundas. No es que no quiera irse, es que sus raíces ya están tan profundas que no se mueve. Por más cosa que pase, porque quien lo plantó fue Jehová. Y fortaleció su cimiento y lo que Dios había entregado, lo fortaleció en Dios. Dios lo fortaleció aún más. Y aún sus emociones y aún sus circunstancias, por más que quieren salir, no pueden. Porque lo que Dios planta, no puede ser removido. Y esa palmera hecha 10 veces más profunda que altas. Para cuando vengan esos vientos, cuando vengan esas tormentas, por más que puedan tocar el piso, su tronco no se rompe. Por más que llegue al piso, sigue de pie. Porque nos doblamos, lloramos, nos quebrantamos, nos desanimamos. Y nos pasan muchas cosas, pero decimos, pero quisiéramos a veces soltar la toalla. Y como algo que leí que decía, el único lugar donde debe soltar la toalla es en la playa. Ahí es que se debe de soltar la toalla. Pero, ¿qué es? ¿Por qué? Porque tu cimiento está en Dios. Nosotros, como edificadores, como edificación de Dios, tenemos una zapata fuerte que nos ayuda a resistir. Que muchas veces decimos, ¿cuántas cosas pasamos? Pero aún seguimos de pie. Aún Dios te sigue de pie. Aún Dios nos mantiene de pie. Y es dar gracias a Dios por todo, porque tal vez lo que hoy tienes, nunca te imaginaste que lo iba a tener. ¿Y quién te lo dio? Dios, el que da todas las cosas. Amén. Y dice más, esto le permite ser azotada por vientos y tormentas, aunque sea doblada y sacudida. No hay tempestad que pueda arrancar de la tierra de donde fue plantada, por sus fuertes raíces. Sus raíces fuertes. Asimismo, yo te invito en esta mañana a que esas raíces que tienes en Dios, que has echado en Dios, cada día sean fortalecidas, cada día las fortalezcas,
porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser fuertes para poder vencer cada circunstancia en nuestra vida. Amén. Otra cosa interesante de la palmera, además de tener raíces extensas y profundas, y es que se mantiene pura en medio del bosque, sin recibir el polen que transmiten los diferentes medios, como las abejas y los pájaros, entre un árbol y otro. Su estructura interna hace que rechace cualquier mezcla que no sea de su misma especie. La palmera no se contamina. Quizás también por eso es un árbol fuerte, porque muchas veces cuando nosotros a veces nos desviamos y mezclamos ciertas cosas, nos debilitamos. Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que todo está bien, pero nada marcha bien. Pensamos que está bien, pero nada marcha bien. Porque yo digo, estoy bien, me siento bien, pero estoy estancado. Pero yo he hecho esto, he hecho aquello, pero me siento como paralizado. Es que aunque tú creas que estés bien, no estás marchando bien. Y a veces es porque le damos aberturas a ciertas cosas que en vez de aportarnos, nos confunden y nos paralizan. Y pensamos que estamos bien. Pero la palmera no recibe nada que no sea de ella misma para no ser contaminada. A diferencia de otras plantas, la palmera no produce por temporada, sino todos los meses del año. Su productividad no se detiene. La palmera, y yo estuve viendo algunos tipos, hay muchas clases de palmera, muchas especies, y cada palmera da fruto todo el año. No da fruto por temporada. ¿Sabe que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de dar fruto por temporada? ¿O usted cree que deberíamos de dar fruto por temporada? Porque le servimos a un Dios eterno, a un Dios de maravillas, a un Dios que nos bendice todos los días, a un Dios que nos sostiene todos los días, a un Dios que nos permite ver el día todos los días. Entonces, el fluir de Dios es todos los días. Entonces, mis frutos tienen que ser todo el año. Todo el año. Porque todo el año Dios me sostiene. Entonces, deberíamos de ser como parte y parte, ¿no creen? Lo que según yo recibo, eso según voy a dar. Pero a veces Dios como que la balanza del Señor está así. Porque es más lo que ya Él nos ha dado que lo que nosotros le vamos a dar. Y aún así, ni siquiera comparándose, aún así, de lo que le vamos a dar, le quitamos. En vez de aumentar, para que cada día se pueda cada día decir, Señor, yo sé que esto no es suficiente, pero cada día permíteme darte algo de todo lo que tú me das. De todo. Porque Dios nos da todos los días. Con el simple hecho de amarnos primero y de una misericordia que es nueva cada mañana. Dígame. Que la misericordia de Dios nos alcance cada día. ¿Qué mejor regalo que ese? De que nuestra vida sea salvada en un día por la misericordia de Dios. Y a veces nosotros no queremos ni siquiera dar el 100% en el llamado de Dios. Dios nos llama y a veces nos hacemos los sordos. O le decimos, Señor, ahora no. Con esta situación que yo tengo, Señor, en este momento, como yo doy, sí, porque Él es Dios. Él fue el que te formó. Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea que nosotros no tenemos que ponerle condición a Dios cuando Él tiene que venir a nuestra vida a operar para bendecirnos a nosotros.
¿Por qué para bendecirnos a nosotros? No para bendecirse Él, porque Él es soberano y Él es dueño de todo. El único que necesita aquí somos nosotros. Y Dios cada día, su inmenso amor, se preocupa más por nosotros mismos que agradarlo a Él. Él provoca en nosotros que le agrademos. ¿Tú sabías? Y eso es una misericordia. Porque ellos me tienen que amar porque yo soy el Dios soberano. No, Dios encima de todo eso provoca que le amemos. Permite cosas en nuestra vida para que seamos salvos. Hasta el último momento no quiere que nos perdamos. Porque Él es un Padre. El Padre siempre, por más cosas, siempre va a estar a favor y que su Hijo al final tenga vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver en Dios. Y de lo que ya Dios puso en nosotros. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Con lo que Dios ya nos entregó. Y dice más. Dice, las palmeras han sido denominadas como las princesas del reino vegetal. Esto es debido a la forma como crece, a su larga duración de vida y a su continuo verdor, y el hecho de que a los 50 años entra en un proceso de cambio y transformación en su corteza. A los 50 años, la palmera entra en un tiempo de transición y de cambios. Y dice que hace que a partir de esta edad comience a dar sus mejores frutos. Después de sus 50 años, vive una transformación que le permite dar sus mejores frutos. Y yo decía, oh Dios, dirá, pero 50 años. Sí, en Dios todo es renovado. En Dios todo es nuevo. Cuando hace ese cambio, esa transformación, por eso no importa la edad que tú tienes en Dios. Alguien decía por ahí, la edad es un número. Eso es un número, la edad. Eso es un número. ¿A qué me refiero? A que usted no tiene que adaptarse como hijos de Dios a la edad que usted tiene. Sí. Porque la palmera a sus 50 años comienza a dar sus mejores frutos. Y yo me gozaba en un lugar que estuve compartiendo. Y yo compartía con señoras de 60, 70 años, como robles. En Dios, y yo, de verdad, eso fue tan impactante para mi vida. Y yo dije, wow, verdaderamente puedo ver cumplir la palabra, donde en ti somos rejuvenecidos. Donde en Dios, o sea, cuando tú vives por Dios, para Dios, por su palabra, y la hace tan dentro de ti como ese sello por el cual tú tienes que vivir día a día, créeme que no vas a envejecer. No vas a envejecer porque tu espíritu estará activo. Tu espíritu estará ahí activo. Y tú puedes ver, de verdad que yo fui sorprendida por una señora. Por su físico. Pero cuando escuché su voz, cómo hablaba del Señor, literalmente yo decía, no, pero ese es un cuerpo en otra voz. Literalmente. De verdad. Y yo decía, wow, Señor, tus maravillas. Cuando nos creemos y vivimos por la palabra de Dios, viviremos ese tiempo. Que no importan los años, y mire cómo está la abuela, no importan los años que tengamos, siempre vamos a tener como esa fuerza de que aún tengamos esos años ya muy avanzados, pero nos sentimos con vida y activos. Activos, no postrados en una cama, no con muchísimas cosas, no, activos. Porque Dios nos renueva y Dios nos rejuvenece. Amén.
Y vemos un ejemplo, vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en Josué capítulo 14, del 7 al 12, que dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Josué tenía 40 años y tenía un corazón rejuvenecido, porque le dijo: yo te digo, te traigo noticias como siento en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Entonces 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuando era mi fuerza entonces. Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, para que tú oíste en aquel día que los anaseos estén allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. O sea, él fue de 40 y 85 años. Y decir de 85 años que se sentía con la misma fuerza de 45. De 40 años. ¿Quién hace esas cosas? ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Eso mismo. Y que cada día seamos fortalecidos en Él y por Él y para Él. En su palabra y en sus promesas. Esas promesas que nos hacen cada día levantarnos con entusiasmo y decir: hoy veré la promesa de Dios. Dios me ha entregado una promesa. Y nosotros vivimos por esa promesa. Dios me entregó una promesa y créanme que en mis días más débiles, Dios siempre me la muestra. Y ese es como mi motor de empuje para volverme a levantar, porque todavía no ha llegado ahí. Cada día es pedirle al Señor: ¿dónde tú me quieres ver? ¿Dónde está ese yo han terminado? ¿Haciendo qué? Para que te veas y cada día ese sea tu motor de empuje. De nosotros llegar ahí, porque crecer en Dios depende de nosotros. Porque ya Dios puso esa semilla desde el vientre de tu madre. Pero el que germine, dé fruto, sea fuerte, raíces fuertes, depende de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, para agradarlo en todo lo que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Y añadiendo a esto, gloria a Dios. En Salmos 92, del 12 al 14 nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantaos en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y serán vigorosos y fuertes. Aún en la vejez, plantíos nos compara con las palmeras. Fuertes, con raíces profundas, que no importan los vientos, no importa cuánto seamos removidos, no vamos a ser destruidos. Porque hemos sido plantados. El justo florecerá como la palmera, fuerte, con muchos años, y aún en su vejez dará sus mejores y buenos y abundantes frutos, y sobre todo que todo el año fructificará. Todo el año. Y plantados en la casa de Jehová y en los atrios de Dios, vamos a florecer. En Dios.
Eso es una promesa que tenemos ahí en el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la vejez van a fructificar. Eso es una promesa de que tenemos que empoderar para cuando vengan esos tiempos. Señor, aún en tu vejez yo voy a fructificar. Y estaré vigorosa y estaré fuerte y verde, como el primer día que fui plantada. No importa los años, no importa nuestra trayectoria, no importa todo lo que hagamos en Dios. Tenemos una promesa que aún en nuestra vejez debemos de dar nuestros mejores frutos. Aún en nuestra vejez. No como muchos que dicen, yo tengo tantos años en el evangelio y están ahí arrinconados. Yo tengo muchos años ahí, yo tengo 20, 30, pero están ahí sentados, como así, como sin el gozo de tener, del privilegio de estar tantos años en los caminos del Señor, que muchos han seguido de largo, o sea, no han tenido parada, no han tenido que hacer, sí, que hacer esos cambios de autobús y que después tienen que volver al tren, al primero, y entonces nos pasamos muchos momentos en que entramos y salimos, pero hay gente que sigue en un vuelo directo, 30, 40, pero ¿y tus frutos? ¿Qué me exhibes con tantos años? O sea, cuando tú ves tantos años y aún de tu edad, que tú ves esa mujer así, tan activo, tan fuerte. Y es que dice la palabra que aún en la vejez yo voy a fructificar. Entonces tenemos que caminar a eso. Y por eso en Dios no nos ponemos viejos. Ni nuestros frutos se paman. Ustedes saben que hay frutos que se paman. Sí, pero yo creo que aquí no hay de eso que den frutos que se paman. Porque eso sería muy desagradable. Después que usted dé un fruto y que no dé para nada, Jorge, mira. Que usted lo vea tan bonito. Diga, no, pero está pamado. Eso me da vergüenza. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios nos da gloriosas y grandes promesas, las cuales van a producir en nosotros el gozo. Porque el simple hecho de vernos ahí, de quizá decir, Señor, no merezco tanto, pero a ti te place, tu gracia me ha alcanzado para eso. De verdad que eso es un gozo perpetuo que tiene que estar en nosotros. Amén. Y al saber esto de la palmera, como ya habíamos dicho, la sostenibilidad de cualquier cosa, sin importar lo alto que sea, depender de la profundidad y la solidez en que ésta tenga fundamento. Ojo, los fundamentos no se ven a simple vista. Cuando muchas veces estamos nosotros echando raíces, estamos en ese tiempo que nos estamos preparando porque Dios nos prepara para recibir las promesas. Dios nos equipa y nos prepara para cuando ella llegue a nosotros podamos ser buenos administradores de ella. ¿Y qué pasa? Muchas personas no ven eso. Porque nadie dice, qué raíz tan linda está echando esa mata. Qué raíces tan largas está echando. Nadie ve eso. Ni se preocupa por ver eso en nada. Simplemente quieren ver el producto terminado. Pero solamente tú y yo y Dios sabemos en esos tiempos qué tan profundas están siendo nuestras raíces. Qué tanta tierra hacia adentro están rompiendo, que muchas veces duele. Muchas veces duele. Porque imagínese estar creciendo hacia adentro. Señor, pero ¿y qué es lo que pasa? Y el Señor haciendo, excavando tus raíces, tus fundamentos. ¿Quién eres en Dios? Fortaleciendo ese corazón que tienes. Esas raíces profundas, fuertes, que a veces dice, wow, Señor, pero duele. Sí duele, pero mañana te darás cuenta que fueron tus fortalezas. Que Dios nos preparó para recibir momentos
¿Sabe que Dios es tan lindo que nos prepara para pérdidas? Que saben que vamos a perder nuestro corazón. Pero en ese mismo proceso, cuando pasan los procesos de enfermedades con personas muy cercanas a nosotros, en ese proceso Dios está fortaleciendo nuestras raíces. Que a veces cuando pasamos ese tiempo, uno mismo se sorprende y dirá, wow, no sabía que podía sacar fuerzas. Claro, no sabías, porque era Dios que estaba trabajando dentro. Y en ese momento es que vamos a ser probados y va a ser exhibido y vamos a dar el buen fruto. Y a veces no lo entendemos, pero Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. De que a veces te perdemos cosas, pero aún ahí pudimos ver su gloria. Aún ahí pudimos ver su amor. Aún ahí pudimos ver la mano de Dios a nuestro favor. Por eso muchas personas dicen, como dice la palabra, que para el mundo muchas cosas de nosotros les puede parecer locura. Pero es que nuestra vida que está en Dios, Él es quien la sostiene. Y esto lo sabemos y lo atesoramos porque creemos. Porque solamente a los que creen podemos creer lo que podemos vivir en Dios. Amén. De verdad que Dios es bueno. La gente no va a decir, wow, qué bueno. O qué bien está yendo, o qué bien te está yendo en el desierto, Jorge. Te van a tirar tu piropito que tú estás en tus tribulaciones ahí. Pero ahí Dios se está glorificando. Por lo que está pasando, nosotros echando cimientos fuertes, sostenibles en Dios, para que solo se vean hermosos, sino fuertes y vigorosos en el nombre de Jesús. Porque hay frutos que se ven bonitos, agradables, pero por dentro se están podridos. O sea, no es vernos bonito, no es ver tan deleitoso, sino que sea un fruto que sea agradable, que sea deleitoso y sobre todo que pueda germinar y seguir dando frutos. Amén. Aleluya. Y a todo esto, ya casi estamos terminando. Me llamó mucho la atención acerca de este tema con Jeremías. Porque nos van a llamar. Pero también podemos poner muchas excusas, podemos decir muchas cosas. Pero me llama la atención este verso y le voy a compartir 3 ejemplos que podemos ver cómo lo que Dios llama y a quién llama. Y en Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, que dice, me gozo, porque miren qué detalle lo que Dios hace con Jeremías, que Él le dice, presten atención, Jeremías 1, 4 al 12. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, heme aquí. No sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Pero ¿qué dice Dios? Él le dice, Señor, heme aquí, pero yo soy un niño. Dios sabía que Jeremías le iba a decir que era un niño. Pero Dios, para que no tenga excusa, él pudo haberla tenido, pero le dijo, vino pues palabra de mí, de Jehová hacia mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Pero él le dijo, yo soy un niño. Pero el Señor se adelantó y le dijo, desde el vientre de tu madre yo te conocí y te santifiqué. O sea, que lo que Dios va a demandar en su momento en nosotros fue lo que Él puso desde el vientre, que nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, de que éramos un granito de habichuela. Desde ahí
ya portábamos el propósito de Dios. Ya desde ahí portábamos el llamado de Dios para nuestra vida, que en su tiempo y en su momento Dios lo va a demandar para que sea manifestado aquí en la tierra. No importa que seamos viejos, adultos, adolescentes, no importa. Dios está llamando lo que ya en el tiempo se cumplió en los cielos, que debe de estar en función. Eso es lo que Dios va a demandar de nosotros. No importa las excusas que podamos tener, Dios siempre se va a glorificar y Él siempre va a respaldar su palabra. En el nombre de Jesús. Y le dijo, y le dice, no temas. Le dijo, en todo lo que te mande tú irás, porque en ti fue que yo puse lo que estoy demandando. Eres tú, nadie más, no importa que seas un niño, soy yo a través de ti. No temas delante de ellos, porque contigo estoy y para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Tiene una asignación para plantar. Amén. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, y ahí fue cuando el Señor le mostró todo lo que sabemos de Jeremías. Pero no le valió a Jeremías decir que era un niño, porque simplemente Dios era Él a través de él. Y tenemos otro ejemplo, cuando el Señor llamó a Samuel, que lo llamó varias veces, y él pensaba que era el sacerdote Elí. Dice el joven Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré en casa en Israel, cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía al descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si no me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él,
y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel. O sea, ver esto, ver Samuel, cómo Dios lo llamaba y él respondió. Y no solo eso, fue muy fuerte lo que Dios le reveló a Samuel. Cualquiera dice, pero ¿cómo yo voy a abrir mi boca y cómo yo le voy a decir a ese hombre todas estas cosas? Porque no eran bendiciones. No eran bendiciones. Por eso, aún, o sea lo que Dios demanda en tu corazón para decirlo, para hablarlo, hay que obedecerlo, hay que hacerlo, hay que decirlo, porque Dios va a respaldar su palabra. Y tal vez Dios en Samuel ya había puesto una gracia para cuando él hablara, o sea, Elí entendiera. ¿Y cuál fue su respuesta? Jehová es. O sea, Dios, me imagino que puso una gracia en Samuel al decirle lo que Dios le había mostrado, que Elí lo recibió en su corazón sin decir, pero este muchacho será que se lo está inventando. Pero ¿cómo Jehová me va a decir eso? ¿Cómo Dios me va a mandar a decir eso? No, él lo recibió porque ya él lo había puesto. Ya Dios había puesto su esencia en Samuel para cuando fuera donde Elí sabiera a través de Samuel que fue el mismo Dios que habló. Y así Dios, por eso no tengamos miedo, no tengamos temor, para cuando Dios nos llame, no exhibir lo que tenemos dentro, no sacar de nosotros para lo cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Pónganse.